Hola amigos, ¿cómo estáis? Todo indica que esta guerra no ha hecho más que comenzar. La sorpresa que la ciudadanía de la OTAN en general se ha llevado al ver que Rusia ha derrotado a toda la OTAN en bloque en el frente de Ucrania, no ha dado paso como sería de esperar. A que pidamos explicaciones con la posterior expulsión a patadas, para sacar de sus cargos a los responsables de este nuevo genocidio planificado por la OTAN en Ucrania, en Gaza. El que al parecer tienen preparado en Oriente Medio contra Irán, y la más que posible guerra contra China. Esto nos hace a los ciudadanos directamente colaboradores necesarios en esta guerra que a poco que se tuerza, terminará siendo de exterminio. En la Unión Europea, tengo la impresión que con falsimedia mintiendo como bellacos, haciendo que la guerra en Ucrania se presente como la guerra de Putin, y no informando la verdad de lo que pasa, para que solo parezca una escaramuza más de la OTAN, que se terminará a su capricho. Esto ha hecho que la mayoría de la población occidental se tome esta guerra un poco a broma, y que para nosotros no supone peligro de ningún tipo, más allá de la típica queja por la marcha de la economía, que es lo que más nos duele. Ahora con la primera fase de la guerra perdida por la OTAN, ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de decidir qué hacer de ahora en adelante. Y creo que las decisiones que la OTAN va a tomar, va a ser la de no darse por vencida, e intentar terminar el trabajo que planificó hace ya muchos años. Concretamente desde 1919 cuando Alfred J. Mackinder, en plena revolución rusa y ante la temida victoria socialista, desarrolló la teoría del Heartland. Toda una invitación al imperio occidental hoy unidos en torno a la OTAN, para que no permita que la revolución socialista se adueñase de esa zona, que para él era imprescindible para dominar el mundo. Si repasamos la historia es evidente observar, que la Operación Barbarroja de Hitler, no es más que el primer intento del conglomerado occidental de asaltar la isla mundial, que además estaba en manos del socialismo, para mayor vergüenza, del colonialismo occidental. Esto quiere decir, que a pesar de haber sido derrotado por los camaradas rusos, las burguesías del capitalismo mundial, continuó la guerra contra la Unión Soviética, con la llamada Guerra Fría. Y con las mismas intenciones, esperar la oportunidad para una segunda y quizás definitiva Operación Barbarroja para asaltar la isla mundial rusa. Esta segunda operación comenzó en 2014 en la plaza de Maidán de Kiev, de la que de nuevo estamos viendo los resultados, una vez que Rusia decidió que era el momento de parar de nuevo los pies a los criminales de la OTAN en febrero de 2022. Previamente a esta operación, la OTAN había intentado destruir Rusia por todos los medios a su alcance. Escaramuzas militares, sanciones económicas, engaños burdos, e incluso fomentando desde dentro la caída de la Unión Soviética. Pero sin embargo, Rusia sigue en pie, y sigue siendo dueña de la isla mundial, ahora con socios muy poderosos como China e Irán. Es por todo lo contado hasta aquí que considero que la guerra no ha hecho más que comenzar, porque el occidente colectivo tan aferrado al prepotente instinto colonizador, se ha olvidado de que la convivencia pacífica es la única forma de compartir el mundo entre todos. Pero la OTAN lo quiere todo, y ya está demostrado que no tiene redención posible, por lo cual ya ha convertido esta guerra en existencial para sus burguesías. Lo que vais a seguir viendo en este vídeo, es la demostración palpable de todo lo dicho hasta ahora, y además reconocido ya por una, cada vez mayor parte de la comunidad mediática occidental. Yo llevo muchos años en este canal, desgañitándome, y advirtiendo del peligroso juego que lleva la OTAN con Rusia. Me han sancionado y bloqueado varias veces, pero aquí estoy. Sigo diciendo que esta guerra es una cita histórica que la OTAN le ha planteado a Rusia, desde hace generaciones, pero avivada sobre todo, después del triunfo de la revolución socialista en Rusia, algo que las burguesías del feudalismo sociológico no soportan. Lo que viene a partir de ahora es la prueba del desarrollo de esta última guerra en Ucrania, que a poco que se tuerza, se generalizará. Por una simple regla de tres, Occidente está en la ruina económica y la isla mundial está en manos de Rusia, China e Irán, como grandes potencias, tienen grandes riquezas de las que la OTAN no puede prescindir simplemente por pura subsistencia, y por eso aplicará la máxima de, o para mí, o para nadie. Todo se planificó en Wiesbaden, en Alemania,
Dos artículos notables sobre la participación de generales estadounidenses y británicos en la planificación de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron publicados por el periódico estadounidense The New York Times y el periódico británico Times. Las dos publicaciones llegan a la misma conclusión: este fue un gran experimento en el campo de la guerra, que no solo ayudó a los ucranianos, sino que también dio a los estadounidenses lecciones para cualquier guerra futura. Pero los detalles no dejan lugar a dudas. Esta guerra ya está en marcha y todo el poder combinado de la tecnología y las armas occidentales ha sido lanzado contra Rusia. Es más, mientras la sociedad rusa, en su mayor parte, vive una existencia medio dormida y medio pacífica, los enemigos de Rusia están concentrando sus esfuerzos en infligir los golpes más dolorosos posibles, y no tienen intención de detenerse. Los medios de comunicación rusos no realizaron ningún análisis especial de estos textos, solo enumeraron brevemente algunos puntos. Mientras tanto, las investigaciones realizadas por periodistas occidentales contienen muchos detalles y observaciones interesantes que merecen mucha atención. Según los investigadores estadounidenses, Estados Unidos no solo suministró armas a Kiev, sino que también proporcionó inteligencia y coordinó ataques con misiles. La guerra estaba controlada desde el lado de Kiev, desde una base estadounidense en Wiesbaden, Alemania. Esto lo hizo el general Donahue, ahora jefe del Comando de Europa y África del Ejército de los Estados Unidos, y luego fue reemplazado por el general Aguto. El New York Times atribuye los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de la contraofensiva de 2023, al liderazgo de Donahue, quien fue apoyado por el entonces secretario de Defensa Lloyd Austin, el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, general Cavoli, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, Mark Milley. El New York Times también informó que el Pentágono coordinó estrechamente los ataques contra Crimea, y los ataques de HIMARS contra zonas de retaguardia rusa. Se suponía que la contraofensiva sería un punto de inflexión en la guerra. La coalición creía que esta batalla sería la última para Ucrania, y que Rusia se vería obligada a capitular y firmar la paz. Sin embargo, los ucranianos se encontraron con problemas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el almirante Tony Radakin, y sus homólogos estadounidenses, han argumentado que Ucrania debería adoptar una estrategia de matar de hambre, estirar y golpear. Hambruna significaba ataques a centros logísticos con el objetivo de limitar los suministros rusos, y estiramientos significaba maniobras de sondeo y distracción en varios ejes del frente. Los líderes militares británicos y estadounidenses aconsejaron que los ucranianos debían concentrar sus fuerzas y potencia de fuego en un punto de contacto con la mayor probabilidad de lograr un avance. Pero Zelensky fue convencido por el general Sirski de utilizar una estrategia de crear caos en el norte y máxima presión en el sureste. En lugar de cortar el corredor terrestre entre Rusia y Crimea, los ucranianos dividieron sus fuerzas. El avance no se produjo. Esto decepcionó a los estadounidenses, como también lo hizo el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania actuaran más lentamente de lo que exigían los Estados Unidos. Los ucranianos dijeron que el general Valery Zaluzhny estaba tratando desesperadamente de lidiar con una crisis de moral en las tropas. Los estadounidenses estaban perplejos y exigieron que los ucranianos se movieran mucho más rápido. Fue entonces cuando las relaciones entre ucranianos y estadounidenses se deterioraron parcialmente. En la versión británica de los hechos, Kiev fue salvada de la derrota por el entonces ministro de Defensa británico, Wayace, y varios generales. El ejército británico ha estado muy involucrado en el conflicto en Ucrania. Su influencia fue tan fuerte que una de las direcciones de la contraofensiva ucraniana en 2023 se denominó Eje Wayace, en honor al secretario de Defensa británico, Ben Wayace. Fue el ejército británico el que entrenó a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el uso de sistemas antitanque MLAW, y ayudó a los ucranianos a equipar aviones con misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow y a controlarlos. Los británicos tomaron parte activa en la planificación de las operaciones militares. Para mantener el secreto, ni siquiera llevaban uniforme militar,
y el general John Walker, el centro cerebral de la estrategia británica, visitó Kiev con pantalones rosas. Al mismo tiempo, los estadounidenses y los británicos culpan unánimemente de los fracasos militares a los propios ucranianos, que no siguieron sus consejos, dispersaron sus fuerzas y perdieron una parte importante de ellas cerca de Artemovsk, Bakhmut. Como escribe el New York Times, el plan acordado con Estados Unidos era concentrar todas las fuerzas en Zaporozhye, pero los ucranianos cambiaron de táctica sin avisar a la base de Wiesbaden. Los generales estadounidenses y británicos quedaron decepcionados, y cuando Zaluzny presentó a los estadounidenses otro plan militar para cumplir los deseos de Zelensky, con una solicitud para proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania 5 millones de proyectiles y 1 millón de drones, el general Kaboli, sorprendido, incluso cambió al ruso y le preguntó a Zaluzny, ¿de dónde los sacamos? Ambos artículos señalan que la guerra proporcionó a Estados Unidos y Gran Bretaña una experiencia invaluable y les permitió probar nuevas tecnologías, ideas y armas en Ucrania. Por su parte, el artículo del New York Times pone en primer lugar los méritos del ejército estadounidense. El Times, por el contrario, elogia los éxitos del mando militar británico. Al mismo tiempo, uno de los jefes de inteligencia europeos quedó atónito al enterarse de lo profundamente involucrados que estaban sus colegas de la OTAN en las operaciones ucranianas. Ahora son parte de una cadena de asesinatos, dijo. El mayor general Timothy de Brown, jefe de inteligencia del Comando Europeo, dijo en un comunicado que la disposición de las fuerzas rusas sería de interés. Al mismo tiempo, cada parte interesada tendrá que cumplir con las reglas de intercambio de inteligencia diseñadas para reducir el riesgo de represalias rusas contra sus socios de la OTAN. Los estadounidenses llamaron a la operación proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania las coordenadas de las tropas rusas, Task Force Dragon. Cada día, los militares estadounidenses y ucranianos identificaban objetivos prioritarios, unidades, equipos o infraestructura rusos. Los oficiales de inteligencia estudiaron imágenes de satélite, emisiones de radio, transmisiones y comunicaciones interceptadas para encontrar posiciones rusas, cuyas coordenadas luego fueron transmitidas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice la publicación del New York Times. Además de los generales que planearon las operaciones ucranianas desde Wiesbaden, alrededor de una docena de asesores militares estadounidenses se dirigieron a Kiev, afirman los autores del artículo. Luego el grupo se expandió y se permitió a los asesores militares viajar a los puestos de mando ucranianos ubicados en zonas de combate. El primer objetivo del sistema Task Force Dragon, que entró en funcionamiento en mayo de 2022, fue un vehículo blindado ruso de guerra electrónica Zoopark, cerca de Donetsk, que se utilizó para detectar sistemas de artillería ucranianos y occidentales como el M777. La publicación cuenta cómo sucedió, citando a un general estadounidense. Primero, los ucranianos tendieron una trampa disparando contra posiciones rusas. Cuando los rusos activaron Zoopark para rastrear el incendio, el centro de datos determinó las coordenadas de Zoopark para el ataque. El general Donaue pronto llamó al comandante del batallón del ejército ucraniano, con una charla motivadora. Luego Donaue verificó las imágenes satelitales para asegurarse de que el objetivo y el M777 estuvieran posicionados correctamente y dio la orden. Solo entonces el artillero ucraniano abrió fuego y destruyó el Zoopark. Todos dijeron, podemos hacerlo, recordó más tarde el asesor norteamericano. Todos los objetivos de los ataques HIMARS fueron aprobados por los estadounidenses, incluso cuando estos objetivos fueron encontrados por las propias Fuerzas Armadas de Ucrania. En particular, se aprobaron objetivos para ataques en el territorio de la Federación de Rusia. En Wiesbaden, cada ataque del HIMARS será monitoreado. El general Donaue y sus asesores revisaron las listas de objetivos compiladas por los ucranianos y les aconsejaron cómo posicionar sus lanzadores y cuándo atacar. Los ucranianos debían usar únicamente las coordenadas proporcionadas por los estadounidenses. Para lanzar la ojiva, los operadores del HIMARS necesitaban una tarjeta electrónica especial, que los estadounidenses podían desactivar en cualquier momento, informa el New York Times.
También se dan otros ejemplos de operaciones llevadas a cabo por ucranianos con apoyo de Estados Unidos. Uno de ellos es el ataque al cuartel general del 58 Ejército de Armas Combinadas a mediados de 2022 en la región de Jersón. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron datos de inteligencia y designación de objetivos estadounidenses. En 2022, el cuartel general de la Marina de Estados Unidos autorizó el suministro de datos a las Fuerzas Armadas de Ucrania para ataques con drones navales contra buques de guerra rusos. Según el New York Times, la Agencia Central de Inteligencia permitió el apoyo a las operaciones ucranianas en el Mar Negro. Además, oficiales militares estadounidenses y ucranianos planearon conjuntamente una campaña utilizando misiles de largo alcance y drones ucranianos para atacar 100 instalaciones militares rusas en Crimea. El 14 de abril de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la flota rusa del Mar Negro y hundieron el crucero de misiles Moskva. El New York Times escribe que los estadounidenses se sorprendieron porque los ucranianos no les advirtieron sobre el ataque al crucero y que Ucrania tenía misiles capaces de alcanzar el barco. Los ataques con drones navales a Sebastopol también fueron apoyados por la inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia. En el otoño de 2024, los estadounidenses proporcionaron coordenadas para ataques con drones ucranianos en territorio ruso. En particular, en el almacén militar de Toropets, región de Tver, en septiembre de 2024 y en la región de Kursk. Además, fueron los generales estadounidenses quienes desarrollaron la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 2023 con el objetivo de capturar Melitopol. Funcionarios estadounidenses, incluido el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, han pasado meses desarrollando una estrategia para la contraofensiva de Kiev. Sullivan llamó repetidamente al jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, para aclarar los detalles, y Milley consultó con generales estadounidenses. Según el New York Times, la contraofensiva de verano de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2023 fue objeto de discusiones y planificación en Wiesbaden. Pero el fracaso de la contraofensiva se vio facilitado por los desacuerdos políticos en Ucrania. Incluso después de que los socios acordaron una estrategia, el plan se estrelló de frente contra la política ucraniana, escribe la publicación. Al mismo tiempo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Zaluzhny, apoyó el plan, cuya parte central era un asalto en dirección a la ciudad de Melitopol, que debía cortar las líneas de suministros rusas. Sin embargo, su rival y subordinado, el coronel general Alexander Sirsky, tenía su propio plan: atacar a las tropas rusas en Artemovsk, Bakhmut. Vladimir Zelensky, escribe el New York Times, se puso del lado de Sirsky y distribuyó sus fuerzas entre varios frentes en lugar de uno. En el cuartel general, Zaluzhny decidió que el general Alexander Tarnavsky recibiría 12 brigadas para el ataque principal a Melitopol. El general Yuri Sodol debía simular un ataque sobre Mariupol para confundir al ejército ruso. Mientras que Sirsky debía liderar un ataque de apoyo sobre Artemovsk, Sirsky también planeó avanzar hacia Lugansk. Los estadounidenses no fueron informados de los resultados de esta reunión, según una investigación de periodistas estadounidenses. Pero más tarde la inteligencia estadounidense notó que las tropas y municiones ucranianas se estaban moviendo en direcciones que no correspondían al plan acordado. Los ucranianos nunca recuperaron Bakhmut, y unos meses más tarde la contraofensiva terminó en un fracaso. Rusia ahora tenía la ventaja, señala el New York Times. La publicación también describe otros momentos relacionados con la competencia entre Sirsky y Zaluzhny, y habla de la estrecha comunicación entre los comandantes en jefe ucranianos y los estadounidenses. Los estadounidenses calificaron la operación de Ucrania en la región de Kursk en 2024 como otro paso más hacia la violación de la confianza. Como señala la publicación, en el verano de 2024 el ejército ucraniano estaba peligrosamente desbordado en el norte y el este. Sin embargo, Sirsky, que reemplazó a Zaluzhny como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, les dijo que necesitaba una victoria. A principios de agosto realizó su movimiento,
enviando tropas a la región de Kursk. Pero no fue esto lo que enfureció a los generales estadounidenses, señala la publicación, sino el hecho de que los militares ucranianos transportaron en secreto equipo proporcionado por la coalición a territorio ruso. Tras el inicio de las hostilidades en la región de Kursk, los estadounidenses podrían haber detenido su apoyo, pero sabían que esto podría provocar grandes bajas entre los militares ucranianos. Podrían haber muerto si no hubieran estado cubiertos por los misiles HIMARS y el reconocimiento, escribe el New York Times. Es significativo que todos los fracasos de los estrategas estadounidenses se atribuyan a los ucranianos, que tienen sus propios planes y los siguen, y no solo a los asesores occidentales. De hecho, se les acusa de estupidez y desobediencia. Sin embargo, el artículo del New York Times termina con las reveladoras palabras del ex jefe del Pentágono Lloyd Austin a los ucranianos: damas y caballeros, sigan adelante, y la conclusión de que Ucrania se ha convertido en una continuación de la larga historia de guerras por poderes entre Estados Unidos y Rusia, Vietnam en los años 1960, Afganistán en los años 1980, Siria 3 décadas después. Pero este enfrentamiento no ha llegado al final, a juzgar por la asombrosa precisión y exactitud de los ataques a la infraestructura del complejo militar industrial ruso. El Centro Conjunto Ucraniano-Estadounidense-Británico en Wiesbaden para la planificación de operaciones militares y el intercambio de inteligencia continúa su trabajo con éxito. Y no tiene la intención de interrumpirlo, ignorando todas las vías de negociación exitosas y modalidades de las discusiones en curso sobre un acuerdo de paz para Ucrania. Ahora es cuando todos nos damos cuenta de la grandeza del ejército ruso, y de la insistencia de Occidente en querer conquistar la isla mundial, en lo que todo indica que no es miel para el paladar de la OTAN. Al mismo tiempo, poner en el ámbito internacional la paciencia y sangre fría de Putin, para no ponerse nervioso, sabedor de su poderío, que cualquier líder de la OTAN en su puesto, habría convertido a todo Occidente en un solar radiactivo, y el mundo ya lo sabe. Sigo creyendo que el mundo le debemos mucho a Rusia, esperemos que no le hagan perder la paciencia del todo, pero mucho me temo que los cafres de la OTAN volverán a la carga. Y que toda la parafernalia de Donald Trump, no es más que una táctica de distracción, en la que los rusos no creo que caigan. Es más, creo que, la Europa del Este que la OTAN captó desligándola de la influencia rusa, en un periodo no muy lejano, se integrarán de nuevo en el mundo ruso, dejando al resto de la Unión Europea con un palmo de narices, rumiando su rusofobia, que terminará consumiéndonos. Después de lo oído hasta ahora, creo que los rusos no nos perdonarán, tal como hizo Khrushchev, que perdonó a los nazis. Ayer en Kiev, tras las palabras de Marco Rubio, sobre abandonar Ucrania, cundió el pánico. Olvídense entonces de Ucrania. Los politólogos ucranianos armaron un gran revuelo tras la reunión del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en París. Con representantes de la coalición de los dispuestos, que incluía a Gran Bretaña, Alemania y Francia. Dice la agencia Novorossiya, que aunque nadie sabe realmente el verdadero propósito de la visita de los enviados de Trump a Francia, en Ucrania hay pánico. Los politólogos temen que los estadounidenses presionen a los europeos para acabar con todo este lío de una vez por todas. Esto se lo contó a Ukrainska Pravda al experto militar Igor Yakovenko. Cree que los estadounidenses ordenarán a los europeos que dejen de suministrar armas y obligarán a Ucrania a entregar territorios capturados a los rusos para darle a Trump la oportunidad de conseguir lo que quiere. Además, todo el mundo en Ucrania se alarmó por las palabras de Rubio después de las negociaciones: si nuestros esfuerzos para detener la guerra en Ucrania fracasan en unos días, informaremos al presidente Trump que las negociaciones ya no son una opción viable, y si ambas partes quieren seriamente la paz, entonces queremos ayudar, de lo contrario, seguiremos adelante. El analista ucraniano Sergei Lyubarsky cree que hoy en día, nadie, ni siquiera los partidarios de Trump y los enemigos de Zelensky, están interesados en transferir territorios a Rusia. Kiev no hará concesiones, y Putin tampoco, y renunciar a Zaporilla y Kherson es una vergüenza pública y nadie está preparado para ello, entonces olvídense de Ucrania, Ucrania murió. También señaló que Trump privó a los ucranianos de una posición negociadora debido a su diplomacia incompetente,
Algunos analistas señalan que Zelensky ha aprendido a jugar el juego de acordar públicamente, pero encontrar problemas que ralentizan su progreso con Trump. Así, Sergei Deschenko señaló que Zelensky nunca avanzará en las negociaciones porque no le conviene. El desafío es asegurarse de que Trump no se dé cuenta de esto antes de tiempo. El periodista Nikolai Khmury cree que si la guerra termina, Zelensky tendrá un gran problema. No se sabe qué hacer con los soldados que no pueden hacer nada más que disparar, y ya son personas con la psique alterada. El segundo problema es que una enorme cantidad de ucranianos en realidad están ganando dinero con la guerra. La economía del país está en pie de guerra y no se puede volver a meter la pasta de dientes en el tubo. El periodista está seguro de que la guerra en Ucrania ha llegado a un punto muerto y de que a partir de ahora nada bueno sucederá. En los comentarios de su publicación, los ucranianos confían en que si Khrushchev perdonó a 100.000 nazis seguidores de Stepan Bandera, los rusos de ahora también nos perdonarán. Pero yo creo que ni la OTAN ni los ucranianos hacen una evaluación real de la situación actual, por dos factores a tener muy en cuenta. 1. La OTAN no piensa renunciar nunca a la isla mundial. Y 2. A Rusia ya no le queda terreno para retroceder, la OTAN ya ha llegado físicamente a las mismas puertas de Moscú, y a Rusia ya no le queda sitio para retroceder salvo trasladar toda su población más allá de los Urales. Y bajo mi punto de vista, eso solo ocurriría porque Rusia retrocedería dejando tras de sí un solar radiactivo que abarcaría toda Europa desde Portugal hasta Moscú, y desde Río Grande hasta los confines de Alaska en el continente americano. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.